A continuación, vamos a dialogar sobre trabajo respiratorio. Históricamente, los avances tecnológicos y procedimentales de la ventilación mecánica han sido parte esencial para aumentar la sobrevida de los pacientes críticamente enfermos. Pasamos de la ventilación con presión negativa antes de 1950 al desarrollo de dispositivos con presión positiva gracias a Georg Ibsen en 1952 y Engström en 1953, hasta la aparición de ventiladores mecánicos que involucran alarmas, softwares y microprocesadores. Cada vez la monitoría, sincronía y las medidas para evitar la subasistencia y sobreasistencia respiratoria se han vuelto más importantes. La respiración es un ejercicio muscular y este ejercicio muscular se relaciona con el trabajo miométrico. Durante esta charla profundizaremos en él. El trabajo respiratorio es fruto de la fuerza empleada para superar una resistencia y el trabajo puede evaluarse mediante dos enfoques. Primero, midiendo el trabajo mecánico dirigido por el ventilador mecánico o realizado por los músculos respiratorios y segundo, estimando el costo energético mediante la medición del consumo de oxígeno de los músculos respiratorios. Los primeros escritos relevantes sobre trabajo fueron realizados en el año 1918 por Lichtstrand, quien publicó un artículo en la revista Archivos Escandinavos de Fisiología, describiendo cómo la taquipnea se asociaba con una mayor producción de dióxido de carbono y a su vez con un mayor consumo de oxígeno y un mayor trabajo respiratorio. Sin embargo, hasta la década de 1950, el trabajo respiratorio ocupó un sitio secundario en los anaqueles de fisiología. En el año 1954, el doctor Otis rescata algunos conceptos importantes de la fisiología respiratoria y los une con algunos conceptos importantes de la física. Recordemos que en un sistema fluido, el trabajo mecánico es la integral de la presión aplicada y el cambio resultante en el volumen. Y ya que la presión es fuerza por unidad de área y el volumen es área por longitud, como afirma Otis, podemos entender la ecuación de trabajo respiratorio como la fuerza multiplicada por el delta de la longitud. El trabajo se puede subdividir. Si el músculo se acorta o hay contracción miométrica, el trabajo es positivo. Y si se alarga por la fuerza aplicada o hay una contracción pliométrica, el trabajo es negativo. Tenemos un tercer escenario, en el cual la contracción es isométrica. Ahora, el trabajo multiplicado por unidad de tiempo se llama potencia. Y la potencia, matemáticamente, es igual a trabajo multiplicado por frecuencia respiratoria. En este trabajo de 1954, Otis ya afirmaba algunos conceptos que retomaremos a lo largo de esta charla. El trabajo involucra varios factores: fuerzas elásticas, estáticas, que dependen del volumen de los tejidos pulmonares y la pared torácica; fuerzas de resistencia, que dependen de la interacción entre el flujo, las vías respiratorias y la pared torácica; fuerzas viscoelásticas, que dependen de la adaptación al estrés en el pulmón y la pared torácica; propiedades viscoelásticas propias de los tejidos torácicos; fuerzas inerciales, que dependen de la masa de los gases y su interacción con los tejidos; constantes de tiempo; interacciones del gas dentro del tórax; y la distorsión de la pared torácica, que se relaciona con la distensibilidad y la elastancia de los tejidos. En el año 1959 se publica un artículo muy importante. El doctor Campbell publica un diagrama volumen-presión que de ahí en adelante servirá para monitorizar el trabajo respiratorio. Este concepto lo profundizaremos más adelante, pero a partir del diagrama de Campbell
se entiende el trabajo respiratorio como lo hacemos hoy en día. Y a partir del adecuado entendimiento del diagrama de Campbell, nosotros podemos personalizar la ventilación mecánica ajustándola a los requerimientos del paciente. Pero antes de abordar en él, debemos definir unos conceptos. ¿Qué es el impulso respiratorio? ¿Qué es el esfuerzo inspiratorio? ¿Y qué es el trabajo respiratorio? Si bien no existe un concepto universal sobre la definición de estos parámetros, cada uno de ellos se mide de manera distinta y distintos autores nos han otorgado una aproximación conceptual para poder entenderlos. El impulso respiratorio podemos entenderlo como la intensidad del estímulo neural para respirar. Depende de los centros de control voluntarios e involuntarios de la respiración, el complejo de Prevotzinger, el grupo ventral y dorsal neuronal de la respiración, los grupos de control de la respiración a nivel del tallo y el efecto del sistema límbico sobre los centros de la respiración. El esfuerzo inspiratorio lo podemos definir como cualquier actividad de los músculos respiratorios que consuma energía dirigida a impulsar la respiración. Y el trabajo respiratorio, tema que nos atañe el día de hoy, lo podemos definir a partir de los trabajos de Bellani 2014, Cabello 2006, Greenan 2005 y French 1999 como la presión necesaria para generar un cambio de volumen o como la integral de la presión por volumen de aire desplazado, como lo planteaba el doctor Otis en 1954. Cada uno de estos se mide de manera distinta. El impulso se mide a través de la P01, que es la presión de oclusión a los primeros 100 milisegundos. El esfuerzo inspiratorio se mide a través de la presión de oclusión en expiración, la presión muscular y el índice presión muscular. Y el trabajo lo podemos medir mediante electromiografía de superficie, ultrasonido y a través de la monitorización de la presión esofágica. En física, el trabajo hace referencia a la fuerza aplicada sobre un objeto y el desplazamiento ocurrido a consecuencia de ello. En otras palabras, es la distancia multiplicada por la fuerza. La fuerza define la presión y la distancia define el volumen. Esto nos va a llevar más adelante a hablar del diagrama presión-volumen. El trabajo es igual a fuerza por desplazamiento, como vemos en pantalla. En el sistema respiratorio se calcula como el producto entre la integral de la presión y el volumen, como vemos en la ecuación de Otis. Conceptualmente, se define como el trabajo necesario para sobrellevar la carga impuesta por el sistema respiratorio. Y este trabajo puede ser llevado a cabo por los músculos respiratorios cuando el paciente está respirando espontáneamente o exclusivamente por el ventilador mecánico cuando está bajo una modalidad de ventilación controlada, o puede ser llevado a cabo por ambos cuando el paciente está bajo una modalidad de ventilación mecánica asistida. Si vamos a hablar de trabajo, debemos hablar de músculos. Existen músculos inspiratorios y músculos expiratorios. Los músculos respiratorios son los responsables de generar la fuerza que impulsa el sistema respiratorio. Los músculos inspiratorios son el esternocleidomastoideo, los escalenos, los intercostales externos y el diafragma. Y el diafragma, puntualmente, es responsable de la movilización del 70% del volumen corriente. Los músculos expiratorios son los intercostales internos, los oblicuos internos, los oblicuos externos, el transverso del abdomen y el recto abdominal. Y como ustedes ven en pantalla, los músculos abdominales comparten funciones. La inspiración es un proceso activo y si bien
la expiración es principalmente un proceso pasivo, tiene un componente activo, ya que la relajación de los músculos inspiratorios es paulatina, no puede ser súbita como vemos en pantalla. Si fuera súbita, lo que ocurriría con el tejido es que colapsaría de manera marcada. El diafragma tiene tres tipos de fibras. Fibras tipo 1, que representan el 60%, fibras tipo 2A, que representan el 20%, y fibras tipo 2B, que representan otro 20%. Las fibras tipo 1 son resistentes a la fatiga, son fibras de oxidación lenta y tienen altas concentraciones de mitocondrias y enzimas oxidativas como la succinato deshidrogenasa. Las fibras tipo 2A son de oxidación rápida y tienen resistencia intermedia, y las fibras tipo 2B son de glucólisis rápida, tienen un mayor diámetro y son más fuertes, pero se fatigan más rápido. Las fibras se reclutan a partir del principio de tamaño de Henneman, de las más pequeñas a las más grandes. Y esto es importante, sobre todo cuando nosotros hablamos de patrones fatigantes, debido a que las personas con un patrón de respiración fatigante tienen un mayor reclutamiento de fibras tipo 2A y de fibras tipo 2B, basándonos en el principio de tamaño de Henneman. El trabajo total es igual a la sumatoria del trabajo fisiológico más el trabajo impuesto por el circuito, el cual está constituido por el trabajo impuesto por el ventilador mecánico y los interfaces. El trabajo fisiológico incluye dos componentes: el trabajo elástico, que es el trabajo requerido para superar las fuerzas elásticas del sistema respiratorio durante la insuflación, y el de resistencia al flujo, que es el trabajo requerido para superar la resistencia de las vías aéreas y los tejidos al flujo del gas. El trabajo se expresa en joules. Un joule es la energía necesaria para mover un litro de gas a través de un gradiente de presión de 10 centímetros de agua. El trabajo se expresa en joules por litro, y en un sujeto sano el valor normal del trabajo es de 0.35 joules por litro. El trabajo también se puede expresar por unidad de tiempo. Esto es lo que se conoce como potencia, y la potencia se expresa en joules por minuto, que son los joules por ciclo multiplicado por la frecuencia respiratoria. En un sujeto sano, el valor normal de la potencia es de aproximadamente 2.4 joules por minuto. Debemos empezar con unas definiciones. La primera es la de impedancia, que se relaciona con la resistencia del circuito. Recordemos que la tendencia natural del pulmón es colapsar y la tendencia natural del tórax es expandirse. Para que pueda haber trabajo, se deben vencer las resistencias. Y existe una resistencia friccional o no elástica, que se mide con flujos, y una resistencia elástica, que se mide sin flujos. La resistencia no elástica se vuelve calor una vez es superada, y la resistencia elástica se convierte en energía potencial una vez es superada. La resistencia no elástica está dada por la resistencia friccional al flujo de gas en la vía aérea, la resistencia viscoelástica del tórax o deformación, la inercia al movimiento de gas y tejidos y la compresión intratorácica del gas. Y la resistencia elástica es dada por la resistencia elástica del pulmón y el tórax y la resistencia de la superficie alveolo-capilar. La resistencia de la superficie alveolo-capilar depende del surfactante como agente tensoactivo. La impedancia al flujo de aire incluye la resistencia al flujo y también incluye la fuerza requerida para vencer la elasticidad de los pulmones y la elasticidad de la pared torácica. La inercia de las vías respiratorias también forma parte de la impedancia del sistema respiratorio, pero en términos de fisiología respiratoria, su contribución es insignificante. La impedancia se puede estimar a través de medidas de trabajo respiratorio. Debemos hablar entonces de la ley de Ohm.
Según la ley de Ohm, el flujo es igual al delta de presiones sobre la resistencia de la vía aérea. Y existe un flujo turbulento y un flujo laminar. Esto va a estar determinado por el número de Reynolds. El flujo turbulento en general se encuentra presente en las vías respiratorias grandes y en las bifurcaciones principales, mientras que el flujo laminar se encuentra presente en las vías respiratorias más distantes o más pequeñas. A partir de la ley de Ohm nosotros podemos tener varias inferencias. Primero, recordemos que la presión se trata de una fuerza aplicada sobre un área. La elasticidad se refiere a la capacidad de deformarse y volver a la posición original. Y a partir de la ley de Ohm podríamos entenderla como el delta de la presión sobre el delta de volumen. Y la distensibilidad es la fuerza que se opone a la elasticidad. En términos matemáticos, la distensibilidad es igual a 1 sobre la estancia o es igual al delta del volumen sobre el delta de presión, ya que es un concepto que es opuesto a la elastancia. En otras palabras, la distensibilidad pulmonar es el cambio de volumen pulmonar por unidad de cambio en el gradiente de presión transmural. Podemos entender esto mejor considerando la distensibilidad pulmonar como la disposición de los pulmones a distenderse, de ahí distensibilidad, y la elasticidad como la disposición del tejido a volver a su posición de reposo. La distensibilidad se puede medir de dos formas distintas y podemos calcular una distensibilidad estática y una distensibilidad dinámica. La distensibilidad estática se hace en pausa con un volumen prefijado y la distensibilidad dinámica se hace en movimiento. La distensibilidad se expresa en litros por kilopascales o en mililitros por centímetros de agua. Y en las mediciones de la distensibilidad estática es necesario que se elimine la resistencia al flujo. Por eso es que el flujo es nulo o por eso es que se toma en pausa. Ahora, debemos recordar la dinámica que ocurre en relación a las presiones cuando nosotros respiramos. Recordemos que la inspiración es un proceso activo y la ventilación implica el movimiento de la pared torácica para poder generar un gradiente de presión que permita el flujo y permita el desplazamiento de los gases. Cuando ingresa aire, se genera una presión en la vía aérea y esto es lo que se conoce como PAU o presión de la vía aérea. Ahora, ¿cuál es la dinámica cuando nosotros inspiramos o cuando nosotros respiramos? Existen tres escenarios. Tenemos el escenario de la apnea, el escenario de la inspiración y el escenario de la expiración. Lo primero a mencionar es que la presión pleural no es constante, pero en esta filmina vamos a tomarla como si lo fuese, para poder entender más fácilmente el concepto que vamos a plantear. En apnea, la presión pleural es de -5 y la presión alveolar y la presión atmosférica son iguales, son de 0, por lo cual no hay un gradiente de presión, entonces no se desplaza aire. Cuando el paciente inspira, la presión pleural se negativiza por la contracción de los músculos inspiratorios. Y como ustedes pueden ver, pasamos de tener una presión pleural de -5 a -8. Y este delta vuelve negativa la presión alveolar a -1, lo cual permite el flujo de aire por el gradiente de presiones que acaba de ocurrir. En la expiración, los músculos inspiratorios se relajan y aumenta la presión de retroceso elástico a +10, por lo que la presión alveolar pasa a ser positiva, de 2, y se permite la exhalación. Ya que la presión alveolar depende de la presión pleural y depende de la presión de retroceso elástico, la dinámica de los gases va a variar
según cómo se modifique cualquiera de estos tres parámetros mencionados. Nosotros, teniendo conocimiento sobre la presión alveolar y la presión pleural, podemos calcular la presión transmural o la presión transpulmonar. La presión transpulmonar es igual a la presión alveolar menos la presión pleural. De razón que en el paciente en apnea, la presión transpulmonar va a ser D más 5, en inspiración D más 7 y en expiración D más 10. El diafragma puede ser considerado como un pistón con dos partes. La sección costal del diafragma forma los lados del pistón y la sección crural forma la parte superior del mismo. Cuando se estimula el nervio frénico, las fibras diafragmáticas costales se acortan a nivel de la zona de yuxtaposición y esto hace que el diafragma se contrae y desciende. Cuando esto ocurre, lo que va a generarse es una expansión de la cavidad torácica y un descenso de las vísceras hacia abajo. La presión intrapleural disminuye y la presión abdominal aumenta. Ahora, la fuerza generada durante la contracción del diafragma se evalúa midiendo la presión transdiafragmática, que la presión transdiafragmática, como vemos en pantalla, es la diferencia entre la presión abdominal, que se mide con un balón gástrico, y la presión intrapleural, que se mide indirectamente con un balón intraesofágico. El catéter con el que se hacen estas mediciones tiene un globo esofágico y tiene un globo gástrico. Generalmente están llenos con 0.5 y 1 mililitro de aire para poder medir tanto la presión esofágica como la presión gástrica. La presión transdiafragmática es la diferencia de la presión abdominal y la presión pleural. La presión transdiafragmática aumenta unos 10 centímetros de agua durante una inhalación espontánea. Y las presiones transdiafragmáticas máximas que pueden ser alcanzadas por un sujeto sano están aproximadamente entre 100 a 150 centímetros de agua. Ahora, percátense en el diagrama que vemos en pantalla. La duración de la contracción muscular diafragmática se expresa a partir de la razón de tiempo inspiratorio que estoy señalando aquí y el tiempo total del ciclo respiratorio. Y nosotros a partir de la razón tiempo inspiratorio, tiempo total, podemos hacer inferencias muy útiles que nos van a poder permitir definir si un paciente tiene un patrón fatigante en la respiración. El aumento de la carga de la musculatura respiratoria aumenta la fuerza y la duración de la contracción del diafragma. Y esto a su vez aumenta algo que se conoce como el índice tensión-tiempo diafragmático. El índice tensión-tiempo diafragmático, matemáticamente hablando, es igual a la presión diafragmática sobre la presión diafragmática máxima multiplicada por el tiempo inspiratorio sobre el tiempo total, como podemos ver donde estoy señalando con el cursor. El índice tensión-tiempo del diafragma tiene gran utilidad en la práctica porque permite obtener una aproximación de las demandas energéticas que tiene el paciente. En la respiración espontánea, el cambio en la presión transdiafragmática normal es de más o menos unos 10 centímetros de agua, como habíamos mencionado previamente. Y la razón tiempo inspiratorio, tiempo total es de aproximadamente 0.33. Esto va a traducir, si despejamos la fórmula de la pantalla, en un índice tensión-tiempo diafragmático de apenas 0.03, porque es 10 dividido 100 multiplicado por 0.33. Pero cuando aumenta la carga de la musculatura respiratoria, por ejemplo, por una falla respiratoria, independientemente de la causa, la presión diafragmática puede subir a 30 centímetros de agua y la razón entre tiempo inspiratorio y tiempo total puede aumentar hasta 0.5, por lo que el índice de tensión-tiempo en ese contexto particular sería de 0.15. Estos patrones
que se encuentran entre 0.15 a 0.20 se conocen como patrones fatigantes. Y estos patrones fatigantes se asocian con falla respiratoria y se dan porque la demanda supera los suministros de energía. Los patrones con un índice tensión-tiempo de 0.15 a 0.20 son patrones que se asocian con una limitación en la perfusión sanguínea y el suministro de oxígeno al músculo. Y esto fue descrito ya desde 1982 por Bellamere y Grassino. Bellamere y Grassino encontraron que a medida que el índice tensión-tiempo aumentaba por encima de 0.15, se reducía el tiempo en el cual se podía sostener una carga dada. Esto terminaba por llevar al paciente a un fracaso respiratorio, porque la demanda excede el aporte. Cuando el umbral de fatiga se supera, la tarea de llevar a cabo la ventilación de manera autónoma no puede ser realizada de manera adecuada durante más de 45 minutos. Y a medida que el diafragma se fatiga, se empiezan a reclutar músculos accesorios de la respiración y empiezan a aparecer los signos clínicos flóridos de la falla respiratoria. Por ejemplo, la taquipnea. Esto puede llevar a hipercapnia y puede llevar a alteración del estado mental, haciendo imposible poder mantener la ventilación. La disminución en el oxígeno y en los nutrientes que se aportan al músculo respiratorio van a terminar por ocasionar afectaciones en la síntesis de ATP. Cuando los músculos respiratorios fallan, disminuye el volumen corriente y aumenta la razón entre el espacio muerto y el volumen corriente. Y a medida que aumenta la fatiga muscular, disminuye la eliminación de metabolitos, aumenta la cantidad de lactato y aumenta la contracción, la concentración intracelular de hidrogeniones. Todo esto reduce el pH muscular, que debería encontrarse en torno a 7. Cuando el pH muscular disminuye por debajo de 6.4, las enzimas responsables de la glicólisis, como la fosforilasa y la fosfofructoquinasa, se inactivan y la síntesis de ATP se hace más lenta. Además, cuando cae el pH, se impide la liberación de calcio por parte del retículo sarcoplásmico, y esto disminuye aún más la fuerza que tienen los músculos respiratorios. Todo esto va a llevar a un aumento de la frecuencia respiratoria, a respiraciones superficiales, a movimientos respiratorios paradójicos, a respiración alternante, a acidemia, a hipercapnia y, en caso de que no se hagan intervenciones, a apnea, que va a ser la predecesora de la muerte. Las presiones nos llevan a la gráfica volumen-presión y al concepto de histéresis. La histéresis y la gráfica volumen-presión cambian dependiendo la situación patológica particular. Me explico. Esta gráfica que ustedes ven en pantalla es más pronunciada en contextos patológicos como el enfisema, dado que el enfisema aumenta la distensibilidad y disminuye la elastancia. Esto significa que en el enfisema hay un mayor desplazamiento de volumen a una menor presión y se inclina en situaciones patológicas como problemas restrictivos o situaciones que disminuyan la distensibilidad y aumenten la elastancia. Por ejemplo, fibrosis pulmonar, obesidad, SDRA, embarazo, derrame pleural, neumotórax, masas, ocupación alveolar, sea por pus, por sangre o por agua, atelectasias, cifoescoliosis, pacientes con superficies de quemadura extensas, entre otros. En pantalla vemos que el bucle volumen-presión se compone de una rama inspiratoria que va de la A a la C,
y una rama expiratoria que va de la C a la A. Y vemos que las curvas inspiratorias y expiratorias están separadas por una zona que se conoce como histéresis. La histéresis se desarrolla en las estructuras elásticas cuando el cambio de volumen debido a una fuerza aplicada se mantiene durante cierto tiempo luego de que se elimina la fuerza. En los pulmones, la histéresis se debe al colapso de las pequeñas vías respiratorias y a la tensión superficial del interfaz alveolo-capilar, que como ustedes bien saben, es dado por el surfactante. Y como ustedes bien saben, debe vencerse para poder inflar los pulmones. El grado de histéresis es mayor cuando se inicia una respiración cerca del volumen residual y es menor cuando se inicia en volúmenes pulmonares altos. En esta imagen destacan varios puntos: el punto de inflexión menor o inferior y el punto de inflexión superior o mayor. El punto de inflexión inferior corresponde a la presión necesaria para iniciar la apertura del parénquima pulmonar que estaba colapsado y es una presión de apertura. Y el punto de inflexión superior representa sobredistensión y el espacio que se encuentra entre ambos puntos, donde estoy señalando con el cursor, se conoce como histéresis. Debemos mantener al paciente en una zona localizada entre el punto de menor inflexión y el punto de mayor inflexión, donde está la zona máxima de reclutamiento alveolar. Teóricamente, la PIB ideal de los pacientes está a 2 centímetros del punto de inflexión inferior. Como mencionamos, la histéresis se puede alterar por varias condiciones fisiopatológicas. La forma de poder incluir la distensibilidad y la resistencia es a partir del concepto de constante de tiempo. La constante de tiempo describe el tiempo necesario para que se produzca el llenado o vaciamiento del 63% del volumen pulmonar. En condiciones de normalidad, el vaciamiento pulmonar del 95% ocurre en 3 constantes de tiempo y la constante de tiempo es igual a la RAU o la resistencia de la vía aérea multiplicada por la distensibilidad o compliance en inglés. De manera que todo lo que hemos hablado hasta el momento nos lleva a hablar de la ecuación del movimiento respiratorio, que dicta que la presión es igual a la distensibilidad multiplicada por el volumen más la resistencia multiplicada por el flujo más PIB. En el paciente ventilado y relajado, la presión muscular es 0, por lo cual vamos a simplificar la ecuación como distensibilidad por volumen más resistencia por flujo más PIB. Veremos que todos son presiones y esto finalmente nos va a llevar al diagrama de Campbell más adelante. En la primera parte, que es volumen por elastancia, vamos a desglosar este componente a partir de la distensibilidad. Los volúmenes entonces se cancelan y la parte 1 quedaría como el delta de presión entre meseta y PIB. La parte 2 es resistencia por flujo. La resistencia es el delta de presiones sobre el flujo multiplicado por 60, de manera que tendríamos presión pico menos meseta sobre flujo por 60. El flujo se cancela y lo segundo que quedaría sería un delta entre pico menos plató. Y la tercera finalmente es PIB, por lo cual al final la ecuación del movimiento respiratorio se puede concluir en una acumulación o una sumatoria de distintas presiones. Durante la respiración espontánea, en condiciones normales, el cambio en la presión muscular respiratoria es de aproximadamente 5 centímetros de agua. Cuando los músculos están cargados por aumento de la elastancia o por aumento de la resistencia o por un incremento de la presión muscular respiratoria, vamos a tener un aumento en el trabajo respiratorio. Debemos mencionar en este punto que la presión muscular
es igual a la presión de la estancia y la resistencia, de manera que podemos apreciar lo que acabo de afirmar escrito donde estoy señalando con el cursor. Cuando aumenta la resistencia y la elastancia, aumenta el trabajo respiratorio y la presión muscular. Es así que una persona normal tendría una presión muscular que ronda los 5 centímetros de agua. Pero un paciente que tiene una sobrecarga en los músculos puede tener una presión muscular de hasta 20 centímetros de agua, si aumenta la presión de resistencia y si aumenta la presión elástica, como podemos ver en pantalla. Ahora, los cambios en la presión muscular disminuyen cuando se aplica ventilación con presión soporte. En este ejemplo hipotético, si aplicamos una presión soporte de 15 centímetros de agua. La presión soporte en la ventilación mecánica tiene como objetivo descargar parcialmente los músculos respiratorios. Habíamos mencionado previamente que la presión muscular es igual a la sumatoria de la presión de resistencia y la presión elástica. Pero si nosotros utilizamos presión soporte en la ventilación, vamos a descargar ese valor de presión a la presión que tiene que vencer la presión muscular del paciente. De manera que vamos a pasar de tener un escenario donde la presión muscular era de 20 a tener un escenario en el cual la presión soporte disminuye 15 centímetros de agua de dicha presión, por lo cual la presión neta sería de apenas 5 centímetros de agua. Por ello, Ortiz afirma que el objetivo de la ventilación mecánica es descargar el trabajo respiratorio para poder permitir que la fatiga muscular se elimine a través del descanso de los músculos respiratorios. Usualmente, la recuperación de los músculos respiratorios en los casos de fatiga crónica es de al menos unas 24 horas, por lo cual en estos pacientes es razonable descargar totalmente los músculos respiratorios durante un día con niveles de presión soporte que pueden llegar a ser incluso mayores a 30 centímetros de agua. El doctor Jordi Mancebo afirma en una publicación del año 2006, publicada en Intensive Care Medicine, una publicación que desglosa y explica muy bien el diagrama de Campbell y cómo se relaciona con los cambios en la presión, que el objetivo principal de la ventilación mecánica es restablecer el intercambio de gases y reducir el trabajo de la respiración, asistiendo la actividad de los músculos respiratorios. Existen 3 escenarios de respiración. La contracción activa de los músculos respiratorios que expanden el compartimiento torácico e induce una disminución de la presión pleural que produce la expansión pulmonar y disminuye la presión alveolar. Otro escenario donde el ventilador asiste y genera una presión positiva en las vías respiratorias durante la inflación pasiva. Y un tercer escenario en el cual la ventilación mecánica controla toda la dinámica de la respiración. Para que la ventilación con presión positiva reduzca el trabajo respiratorio, debe existir una interacción sincrónica y adecuada entre el ventilador y los músculos respiratorios. Y ahora, ¿cómo puedo medir el trabajo? El cálculo del trabajo respiratorio generalmente se asocia con el esfuerzo inspiratorio, ya que la expiración es generalmente un proceso pasivo. Sin embargo, en los pacientes con atrapamiento de aire o en los pacientes con insuficiencia respiratoria, la expiración puede llegar a ser un proceso activo y puede llegar a requerir de un trabajo significativo. Y a medida que aumenta el trabajo respiratorio, se impone una mayor demanda a los músculos respiratorios.
Nosotros manipulamos el ventilador y nuestro objetivo al manipular el ventilador es permitir que los músculos respiratorios del paciente descansen sin que se atrofien y poder asistir al paciente sin sobreasistirlo. Y para poder hacer esto de manera adecuada es necesario que nosotros calculemos el trabajo respiratorio. Y el trabajo respiratorio se puede medir con electromiografía de superficie, se puede medir con ultrasonido y se puede medir a través de estimaciones de la presión esofágica. Aunque la presión esofágica estima la presión pleural, no existe un método directo para medir el gradiente de la presión de la pared torácica. Y la presión muscular va a ser generada por los músculos respiratorios. El trabajo respiratorio total, que es realizado por un paciente intubado y conectado a un ventilador mecánico que respira espontáneamente, incluye el trabajo fisiológico e incluye el trabajo impuesto. Esto lo habíamos mencionado previamente cuando hablábamos del trabajo respiratorio total. El trabajo impuesto es el trabajo realizado por el paciente para respirar espontáneamente a través del tubo endotraqueal, a través de los interfaces y a través del circuito del ventilador. Es una carga de trabajo adicional por un aumento de la resistencia al flujo que se sobreañade al trabajo fisiológico. El trabajo impuesto se evalúa a partir del delta de la presión media en el extremo carinal del tubo endotraqueal y el volumen corriente. La presión en el extremo carinal o en el extremo traqueal del tubo se mide insertando un catéter de 1 milímetro de diámetro lleno de aire a través del tubo y situándolo en el extremo carinal. El volumen corriente se mide integrando la señal de flujo que procede de un sensor llamado neumotacógrafo que está situado en esta zona que estoy señalando aquí con el cursor, entre la pieza en Y del circuito respiratorio y el tubo endotraqueal. Y estos datos se integran en un monitor. Hay varios monitores para poder hacer esto. Por ejemplo, el Vicor, el CP100, el Irving o el CA, que calculan y muestran en tiempo real el trabajo respiratorio impuesto. El trabajo fisiológico incluye entonces dos componentes, el elástico y el de resistencia al flujo, y normalmente se encuentra entre 0.3 a 0.6 joules por litro. El trabajo respiratorio se calcula integrando el trabajo fisiológico y el trabajo impuesto, y se calcula integrando los cambios de la presión esofágica, que la presión esofágica sirve como indirecto de la presión intrapleural y el volumen. La presión intraesofágica se mide con un catéter con un balón que se encuentra situado entre el tercio medio e inferior del esófago. La posición correcta de este catéter se confirma usando una prueba de oclusión que fue descrita por Beider, donde luego de una oclusión de la apertura de la vía aérea, los cambios en la presión en la apertura de la vía aérea y en el esófago eran casi los mismos durante un esfuerzo inspiratorio espontáneo. Y a partir de estas mediciones se calcula el trabajo respiratorio con el diagrama de Campbell. Se han utilizado tres estimaciones para poder conocer el gradiente de presión de la pared torácica para poder evaluar el trabajo indirectamente. El gradiente de presión de la pared torácica se puede estimar mediante análisis informáticos. Entonces, para poder hablar de los análisis informáticos, nuevamente debemos mencionar la ecuación del movimiento, que la ecuación del movimiento es la base del análisis informático de la mecánica pulmonar. Cuando se modifica la ecuación de movimiento respiratorio para la pared torácica, las fuerzas resistivas se eliminan y la ecuación describe las fuerzas elásticas de la pared torácica o el trabajo, como podemos ver en pantalla.
El gradiente de presión de la pared torácica se puede estimar entregando un volumen y midiendo el cambio en la presión esofágica. Al sumar esta presión a la de una respiración espontánea del mismo volumen e integrar el área, se puede estimar el trabajo. En la imagen vemos un ejemplo. El área A representa el trabajo para mover el aire, el área B es el trabajo para expandir la pared torácica y se calcula a partir de una curva presión-volumen, y la suma de A y B van a representar el trabajo total de la respiración y puede determinarse mediante la integración del producto de la presión esofágica y el flujo. Durante los modos de ventilación a volumen, el gráfico entre la presión de la vía aérea y el volumen se puede integrar para poder estimar el trabajo. Se mide la diferencia en el trabajo entre las respiraciones activas y pasivas del paciente y se determina el total. Sin embargo, el método del balón esofágico es un método que es más preciso. El trabajo se puede determinar midiendo la presión inspiratoria promedio y multiplicándola por el volumen. Se pueden utilizar varios métodos para determinar la presión inspiratoria promedio. La ecuación de movimiento se puede modificar para determinar la presión inspiratoria promedio. La presión inspiratoria promedio indica la presión necesaria para vencer las fuerzas de fricción, las fuerzas elásticas y la impedancia, así como la presión resultante de la hiperinsuflación. La presión inspiratoria promedio es igual al volumen corriente sobre el tiempo inspiratorio multiplicado por la resistencia. A esto se le suma el resultado de dividir el volumen corriente sobre 2 multiplicándolo por la distensibilidad. Y a todo eso se suma la presión expiratoria final. En un paciente con ventilación mecánica, el trabajo y la presión inspiratoria media se pueden determinar integrando el gráfico de presión de las vías respiratorias y el volumen, y la presión inspiratoria media se calcula dividiendo el área por el volumen corriente. Alternativamente, se puede usar la presión de las vías respiratorias en el tiempo medio inspiratorio o el volumen medio para estimar la presión inspiratoria media. En este método, la presión inspiratoria media se determina a partir de la presión inspiratoria máxima, la presión estimada al final de la inspiración y la presión estimada al final de la expiración. La presión inspiratoria máxima se calcula entonces de la siguiente forma. Entonces, la presión inspiratoria media es igual a la presión inspiratoria máxima menos el resultado de la diferencia entre la presión estimada al final de la inspiración y la expiración dividido 2. Para poder estimar el trabajo realizado por el paciente, se deben tomar las medidas cuando el paciente esté participando en la ventilación y se deben tomar otras medidas cuando el ventilador esté realizando todo el trabajo mientras el paciente está sedado o se encuentra paralizado. En diferentes individuos con el mismo trabajo, la eficiencia respiratoria puede variar, y la eficiencia respiratoria es el trabajo sobre el consumo de oxígeno de los músculos respiratorios. Esto es lógico porque el cálculo del trabajo se hace a partir de los cambios del volumen, y en la fisiología respiratoria la energía se puede gastar durante la fase isométrica de la respiración. El producto tiempo y presión es el producto de la presión inspiratoria promedio a partir del inicio del esfuerzo multiplicado por la duración de la inspiración, como podemos ver en la ecuación que vemos en pantalla. Y el producto tiempo-presión se desarrolló para tener en cuenta los gastos de energía durante las fases dinámicas e isométricas de la respiración. Por eso, el producto presión-tiempo mide la energía total y el trabajo total de la respiración. Y el producto presión-tiempo se puede medir como la integral del tiempo de la diferencia entre la traza de presión esofágica y la presión de recuperación de la pared torácica. Sin embargo, puede no tener en cuenta el gasto de energía necesario para vencer la carga de los músculos inspiratorios al comienzo de la inspiración en los pacientes con hiperinflación dinámica. También puede no tener en cuenta la energía necesaria para detener la expiración activa. Como vemos en la imagen,
es importante tener en cuenta los límites superiores e inferiores del producto presión-tiempo, ya que así se puede calcular el producto presión-tiempo durante todo el ciclo respiratorio para que se pueda aproximar el gasto total de energía. En los gráficos que vemos en esta imagen de acá, la línea continua representa la presión esofágica y la línea interrumpida representa la presión de recuperación estimada de la pared torácica. En la imagen A, los trazos de presión se superponen y la presión esofágica y la presión de recuperación estimada de la pared torácica son iguales al inicio del primer esfuerzo inspiratorio y la diferencia integrada, que es el área asombrada, que representa el límite superior producto tiempo presión inspiratoria. En la imagen B, la presión de recuperación estimada de la pared torácica es igual a la presión esofágica en el primer momento de transición del flujo expiratorio al inspiratorio, y la diferencia integrada, que es el área asombrada, representa el límite inferior del producto tiempo presión inspiratoria. En la C, la presión de recuperación estimada de la pared torácica es igual a la presión esofágica en el segundo momento de transición del flujo expiratorio al inspiratorio, y la diferencia integrada, que es el área sombreada, representa el límite superior del producto tiempo presión expiratorio. Y en la D, la presión de recuperación estimada de la pared torácica es igual a la presión esofágica al inicio del segundo esfuerzo inspiratorio, y la diferencia integrada, que es el área sombreada, va a representar el límite inferior del producto tiempo presión expiratorio. Para poder computar el trabajo con el diagrama de Campbell, se mide la distensibilidad de la pared torácica, pero para ello el paciente tiene que estar sedado y relajado. Luego se registran los cambios de la presión esofágica y del volumen para poder producir un asa de presión-volumen que vamos a ver en sentido contrario a las manecillas del reloj, y la pendiente de esa asa presión-volumen va a ser la distensibilidad de la pared torácica, que la estamos viendo aquí donde estoy señalando con el cursor, y este valor se guarda en el computador. Y el promedio de las mediciones de la distensibilidad de la pared torácica de los adultos que se encuentran en falla respiratoria es de aproximadamente unos 100 mililitros por centímetro de agua. Luego se mide el trabajo impuesto cuando el paciente hace una inhalación y una exhalación espontánea, y a partir de ello se construye una asa presión-volumen que se va a mover en sentido horario. Y esta pendiente va a ser la distensibilidad pulmonar, que es la que estamos viendo aquí donde estoy señalando. En el triángulo azul vamos a ver el trabajo elástico, y en el bucle inspiratorio de una inhalación espontánea vamos a ver el trabajo resistivo. Y la suma de ambos va a darnos el trabajo respiratorio total. El trabajo impuesto va a estar representado por las líneas verticales. El trabajo elástico va a ser el área triangular entre las curvas de distensibilidad, que son las líneas diagonales, y el trabajo total va a ser entonces la suma del trabajo de resistencia al flujo y del trabajo elástico. Y el trabajo fisiológico se puede calcular como la diferencia entre el trabajo total y el impuesto. En este caso, el trabajo impuesto es de 1.5 joules por litro. El trabajo total, en este caso el trabajo total es de 1.5 joules por litro y el impuesto de 0.5 joules por litro, por lo que el trabajo fisiológico será 1.5 menos 0.5, o sea que sería de 1 joule por litro. Aquí vemos cómo el trabajo respiratorio elástico varía inversamente con la distensibilidad pulmonar. En el diagrama de Campbell, la capacidad residual funcional, que es el punto de mayor eficiencia del sistema respiratorio, se define como la intersección de la distensibilidad pulmonar y la distensibilidad de la pared torácica. En la izquierda vemos unas distensibilidades normales, donde un cambio determinado en la presión intrapleural se acompaña de un cambio en el volumen corriente durante la inhalación y la exhalación, y vemos cómo cuando disminuye la distensibilidad aumenta el trabajo elástico, como podemos apreciar en esta imagen. Miren cómo aumenta el área de trabajo elástico, que es la azul. Además disminuye el volumen pulmonar y la capacidad residual funcional, y se ve una mayor variación de la presión intrapleural para poder intercambiar menos volumen corriente. Aquí vemos un aumento del trabajo respiratorio por una reducción de la distensibilidad torácica.
En la imagen 1, antes de que el paciente desarrolle ascitis, podemos ver como el trabajo respiratorio elástico es de 0.52 joules por litro y el trabajo resistivo es de 0.22. Por ende, el trabajo respiratorio total, que es la suma del trabajo respiratorio elástico y resistivo, es de 0.74 joules por litro. En el primer momento, la distensibilidad de la pared torácica es de 180 mililitros por centímetro de agua. Y en la imagen B, cuando ya el paciente desarrolla una ascitis grave que causa distensión abdominal y que reduce la distensibilidad de la pared torácica a 53 mililitros por centímetro de agua, vemos como el trabajo respiratorio elástico aumenta aproximadamente un 92%, pasa de 0.52 joules a 1 joule por litro. Esto se ve en el triángulo que está sostenido por las distensibilidades. Miren cómo se incrementó. Aquí vemos el efecto del aumento de la carga friccional. Aquí lo que se aumenta es el trabajo resistivo porque aumenta la resistencia de la vía aérea y la resistencia impuesta. Debemos definir un concepto importante en este momento de la charla, que es el de trabajo respiratorio resistivo inspiratorio, que hace referencia a la mitad inferior del asa de presión-volumen intrapleural que está indicada por las líneas diagonales. Cuando aumenta la resistencia, los músculos inspiratorios se esfuerzan más y disminuye más la presión intrapleural durante la inhalación y aumenta el trabajo resistivo inspiratorio, como podemos ver en la derecha. Y la resistencia expiratoria también puede cargar los músculos expiratorios y ocurre un aumento de la carga de la musculatura respiratoria que termina por llevar a fatiga muscular. Acá podemos apreciar cómo cambia el trabajo dependiendo el tamaño del tubo endotraqueal. Un tubo endotraqueal pequeño aumenta el trabajo. Aquí podemos ver un ejemplo de un infante que respira espontáneamente un volumen corriente de 50 mililitros. El asa presión-volumen se mueve en sentido horario durante la inhalación y la exhalación y el área circunscrita por el asa es el trabajo respiratorio impuesto. En la A podemos apreciar un ejemplo hipotético donde el diámetro del tubo es de 3.5 milímetros, por lo que el trabajo impuesto es de 0.30 joules por litro. Y en la imagen B podemos apreciar cómo aquí ocurre un engrosamiento donde tengo el cursor. Este es un ejemplo hipotético con un tubo endotraqueal más pequeño de 3 milímetros y podemos apreciar que apenas un cambio en 0.5 milímetros en el tamaño del tubo endotraqueal pasó el trabajo impuesto de 0.3 a 0.6. Finalmente, el objetivo de la monitorización del trabajo respiratorio es evitar la aparición de la falla respiratoria nosocomial o de la dependencia iatrogénica al ventilador. Esto ya lo invocaba Civetta en un artículo. La falla respiratoria nosocomial o la dependencia iatrogénica del ventilador ocurre cuando la fatiga muscular respiratoria es causada por un aumento de la carga muscular por empleo de un aparato altamente restrictivo, por un aumento del trabajo fisiológico o por un soporte ventilatorio insuficiente. O también es fruto de la atrofia muscular que resulta de descargar totalmente los músculos respiratorios por mucho tiempo empleando unos niveles muy altos de presión soporte en la ventilación. Y la atrofia de los músculos finalmente va a ser extremadamente deleteria en el paciente críticamente enfermo, porque la atrofia de los músculos imposibilita el weaning y tanto la fatiga como la atrofia resultan en parte de la falta de monitoreo de la poscarga muscular o de una medición inadecuada del trabajo respiratorio. Hasta este momento hemos hablado de la medición del trabajo a través de un balón de presión esofágica. Sin embargo, el cálculo mediante esta modalidad tiene algunas limitaciones. Lo primero es que requiere la inserción de un sistema de catéter bomba gastroesofágico de doble lumen. Lo segundo es la validez del valor de la presión esofágica, dada que la presión pleural está influenciada por la gravedad y puede modificarse por el peso del contenido torácico y por la postura del paciente.
En posición supina, la presión esofágica al final de la aspiración suele ser positiva debido al peso del corazón y el peso del mediastino sobre el esófago. Y la tercera limitación es que a menudo se utiliza un valor teórico para la distensibilidad de la pared torácica en lugar de un valor medido real. Y por último, es difícil determinar cuál debería ser el nivel óptimo de trabajo respiratorio para cada paciente desde un punto de vista clínico. Se han propuesto otras alternativas para calcular el trabajo respiratorio, por ejemplo, a través de redes neuronales artificiales que utilizan un sensor combinado de presión-flujo situado en el tubo endotraqueal y la pieza en Y del circuito respiratorio, y a partir de los datos obtenidos de presión y de flujo combinados con el tiempo, se estima el valor respiratorio. El trabajo respiratorio también puede evaluarse mediante ultrasonido, como plantea Gottesman. La ecografía permite la visualización del diafragma y mediante este método mide el espesor del diafragma en la zona de aposición y emplea la fracción de engrosamiento diafragmático como un indicador del trabajo respiratorio. Y se calcula con la fórmula que vemos en pantalla, que es igual al espesor en inspiración menos el espesor en expiración sobre el espesor en expiración. Un estudio realizado por el doctor Brochard en 12 pacientes mostró que la medición del grosor del diafragma en la zona de aposición durante la ventilación tidal y la fracción de engrosamiento se correlacionaban adecuadamente con el producto presión diafragmático tiempo por respiración obtenido a través de registros de presión esofágica y gástrica. Esto con una P estadísticamente significativa, menor de 0.001. Sin embargo, el coeficiente de repetibilidad alcanzó el 18% para la reproducibilidad entre los observadores. En el año 2022 se publica el consenso Exodus, y el consenso Exodus se realiza para proponer un protocolo de medición universal para el ultrasonido diafragmático. Fue un estudio, un consenso que se hizo entre el año 2020 a 2021 e incluyó 14 panelistas que respondieron 117 preguntas. Luego de esto, encontraron que solamente existía un consenso en aproximadamente el 60% de las 117 preguntas que fueron planteados por los expertos. Hubo un acuerdo en algunos puntos, por ejemplo, una disminución de 10% o más del grosor inicial fue considerado como un umbral para diagnosticar una atrofia clínicamente relevante, y una excursión del diafragma por debajo de 2 centímetros fue indicativo de disfunción durante la respiración tranquila. Sin embargo, en el Exodus no se alcanzó un consenso sobre el umbral para disfunción basada en la fracción de engrosamiento. Otra técnica para estimar el trabajo respiratorio es mediante electromiografía. La electromiografía diafragmática es el resultado de la suma temporoespacial de los potenciales de acción de las unidades motoras reclutadas del diafragma, que se registran por un conjunto de electrodos montados en un catéter esofágico. Para ello, utiliza la asistencia ventilatoria ajustada neuralmente, y la actividad eléctrica diafragmática está relacionada de manera lineal con la presión muscular generada por el diafragma, pero la pendiente de esta relación es diferente entre diferentes pacientes, como podemos ver en la imagen 1. Por ejemplo, una amplitud de actividad eléctrica diafragmática de 5 milivoltios puede corresponder a una presión muscular de 2.5 centímetros de agua en un paciente o a una presión muscular de 10 centímetros de agua en otro. Sin embargo, es posible calcular la relación entre la presión muscular y la actividad eléctrica diafragmática, que es el índice de presión muscular actividad eléctrica diafragmática durante la oclusión al final de la aspiración. El índice presión muscular
actividad eléctrica diafragmática tiene dimensiones en centímetros de agua por milivoltios e indica cuánta presión en centímetros de agua generan los músculos respiratorios de los pacientes por cada milivoltio de actividad eléctrica. Y el índice presión muscular actividad eléctrica diafragmática actúa como un factor de conversión entre milivoltios y centímetros de agua. La actividad eléctrica diafragmática multiplicada por el índice de presión muscular actividad eléctrica diafragmática sobre 1.5 estima de manera continua y confiable la presión muscular del paciente. La actividad eléctrica diafragmática también sirve como indicador de la presión muscular durante el proceso de destete. Y esto fue mostrado por Dress y colaboradores que condujeron un estudio con 57 pacientes en Winning. Y en este trabajo se mostró que la actividad eléctrica diafragmática máxima y el área bajo la curva de la actividad eléctrica diafragmática fueron menores en los pacientes que tuvieron éxito en el Winning, mientras que los pacientes que fracasaron en el Winning tuvieron un pico de actividad eléctrica diafragmática y una integral durante la inspiración más alta, además de una frecuencia respiratoria y una relación frecuencia respiratoria volumen tidal aumentada con volúmenes tidales disminuidos. En un estudio con 18 pacientes, Barwin y colaboradores, que mostraron que un aumento del pico inspiratorio de la actividad eléctrica diafragmática se correlaciona con una mayor posibilidad de no superar las pruebas de respiración espontánea en comparación con los pacientes que tuvieron éxito. En este estudio en cuestión, 12 pacientes lograron la extubación y los otros 6 no. Finalmente, el consenso de monitoría respiratoria en la unidad de cuidados intensivos recomienda la utilización de la medición de la presión esofágica, de la electromiografía diafragmática y también del producto presión-tiempo para poder estimar el trabajo respiratorio de los pacientes. Y no podemos olvidar finalmente la parte clínica. Por ello, para finalizar, quise traer este trabajo hecho por Tulaimad y Trick, quienes a partir de 402 observaciones en 240 pacientes identificaron algunos signos que se asociaban con mayor angustia y de manera indirecta con mayor sobrecarga respiratoria. Y estos signos clínicos se pueden ver consignados en la mnemotecnia de diafragma, diaforesis, hipoxia, frecuencia respiratoria, jadeo y utilización de musculatura respiratoria accesoria. Finalmente, mensajes para llevar a casa. El trabajo respiratorio se compone de un trabajo respiratorio fisiológico que tiene un componente elástico y resistivo y de un trabajo impuesto. El trabajo resistivo impuesto por el dispositivo se sobreañade al trabajo respiratorio. Se recomienda que los pacientes con falla respiratoria intubados que respiran espontáneamente reciban un mínimo de presión soporte para reducir el trabajo respiratorio impuesto a cero. El trabajo es fruto de las fuerzas que vencen las resistencias elásticas y no elásticas. El impulso, el trabajo y el esfuerzo son diferentes y se miden mediante métodos variados. La ecuación del movimiento respiratorio confluye en presiones y el objetivo de monitorizar el trabajo respiratorio es evitar la fatiga nosocomial. Y para ello tenemos herramientas clínicas, balón esofágico y gástrico, electromiografía diafragmática y ultrasonido. Bueno, muchas gracias.